¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas noches a todas y todos en este lunes 8 de febrero de 2021. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta sesión, una sesión más de diálogos interactivos. Nos encontramos en la primera sesión de la octava temporada de diálogos interactivos, la cual va a estar dedicada al título o al tema metodologías aplicadas en contextos de riesgos, breves experiencias de un criminólogo en México. Muchas gracias a todas y todos por su preferencia, como siempre. Acuérdense de darle like, de compartir el video. Posteriormente lo subo a YouTube para que también lo puedan observar y compartir desde allí. Así es que muchísimas gracias como siempre a todas y todos. Como les decía, estamos en la primera sesión de la octava temporada. Ya llevamos más de 25 o 30 videos sobre temáticas de criminología. Y bueno, en esta ocasión he decidido hablarles de un tema. No tengo ninguna publicación sobre esta temática en particular, pero sí he dado un par de conferencias. Recuerdo una en la UAM, Xochimilco, y otra más en Perú, sobre metodologías aplicadas en contextos de riesgo. Entonces, pensé que es importante, que es fundamental, pues tocar este tema. En realidad, como ustedes saben, la idea de diálogos interactivos es más bien reflexionar sobre alguna publicación que he tenido la fortuna de participar, pero bueno, en esta ocasión hablaremos de estos temas en particular, que está atravesado obviamente por algunas conferencias o algunas publicaciones más bien, ¿no? Ya veremos más adelante que estas breves experiencias de un criminólogo en México, pues en realidad están pues atravesadas por una serie de publicaciones que también ya hemos comentado en específico. Entonces, muchas gracias a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos. Esta es la primera sesión de la octava temporada de Diálogos Interactivos, dedicada al tema metodologías aplicadas en contextos de riesgo o en contextos violentos, experiencias o breves experiencias de un criminólogo en México. Voy a comenzar entonces con la exposición. Recordemos que es más o menos 1 hora, 40 minutos, y después pasamos un poco a las preguntas, a las reflexiones, a las dudas que tengan todas y todos ustedes, a un poco la retroalimentación. Me parece que es importante de entrada pensar a la metodología no como metodología solamente. Constantemente o frecuentemente pensamos que la metodología tiene que ver con la técnica, tiene que ver con una cuestión muy técnica, con una cuestión como del cómo, y no, en realidad la metodología está bastante impactada por la teoría. Es así que no podemos hablar de metodología sin teoría. No podemos hablar de metodología sin el marco teórico. Es muy importante entender esa parte porque muchas veces creemos que la metodología es cosa aparte, que se cuece aparte del marco teórico, de los paradigmas, de las filosofías, de las teorías, de los conceptos que nosotros traemos. Entonces es muy importante entender que la metodología está súper relacionada con la parte del marco teórico. En tanto que nosotros definamos el marco teórico, desde qué perspectiva, desde qué enfoque, desde qué paradigma, pues eso automáticamente nos está abriendo también la puerta para definir qué metodología nosotros vamos a utilizar. Entonces eso es muy importante. Y precisamente como ustedes saben, desde hace ya tiempo, pues nosotros manejamos desde este canal pues una visión distinta de la criminología tradicional, esa criminología clínica, esa criminología positivista. Acá en este canal profesamos una criminología contemporánea, una criminología, o más bien las criminologías, como siempre lo he dicho, no es la criminología, sino las criminologías, y esto no tiene que ver con si son criminologías específicas o especializadas, sino más bien con la parte metodológica, epistemológica y teórica. Entonces es importante entender que son las criminologías. Necesitamos entender que hay muchos paradigmas, muchos objetos de estudio, muchos métodos. También hoy en día en esta conferencia me parece muy importante subrayar que hay una multiplicidad de métodos.
crecimos obviamente con esta idea del método científico, y si no se utiliza el método científico no es ciencia, y si no hay matemáticas, y si no hay números, si no hay estadísticas, etcétera. Hoy sabemos que el método científico sí es importante, pero hay otros métodos, hay muchos métodos que utilizamos, sobre todo en ciencias sociales. Entonces, como dijera Tamayo, pues el que es un saber sea científico no depende necesariamente de que utilice o no el método científico, puesto que hay diversos caminos, hay diferentes rutas para llegar al conocimiento. Entonces es muy importante entender también esta otra idea, ¿no? Subrayarla. Hay tantos métodos como tantas teorías existen. Lo que sí es importante es que no podemos crear conocimiento sin un método, sin una ruta, sin un camino, sin una coherencia, sin una lógica. Eso sí es muy importante, pero que esto sea necesariamente el método científico, eso es falso, ¿no? No es una camisa de fuerza, el método. Es más bien un camino, una ruta distinta, ¿no? Interpretativa, significativa, que cada investigador toma por su cuenta, pero que es importante también pues darlo a conocer. Entonces, esa es como la otra idea que me parece muy importante dejar en claro, ¿no? Otra también, pues obviamente cuando hablamos del método, metodología aplicada, metodología, método científico, pues hablamos de la ciencia, ¿no? De cómo es importante hoy en día la ciencia para los países. Entonces me parece también ahí importante subrayar por qué es importante la ciencia, ¿no? Y el método para la aproximación a las realidades. En este caso, las realidades criminales, las realidades de riesgo, las realidades violentas. En un primer momento, pues me parece que el método, la ciencia, nos sirve para ser libres, para no vivir en el oscurantismo. Como ustedes recordarán, la época de la ciencia, del iluminismo, pues precisamente abonó mucho a que se pudieran destruir estos mitos, estas creencias que estaban pues encriptadas, ¿no? Como si fueran grilletes que no nos podían pues dejar ser libres. Desafortunadamente, desde mi punto de vista, después la ciencia se convierte en un mito mismo, ¿no? Por ahí tengo un texto que también se acaba de publicar en Perú en una revista, en un libro homenaje a una universidad, Ricardo Palma. En ese capítulo yo hablo de la criminología en México, mitos y realidades, y en un primer momento en la introducción pues hablo precisamente de cómo se cree en lo público que hay una contradicción, ¿no? Que los mitos son distintos a la ciencia, pero más bien hay una continuidad, y muchas veces la ciencia, si no se renueva, si la ciencia no se actualiza, se convierte en mito, ¿no? Entonces tampoco hay que entender esta parte de los mitos y la ciencia como algo totalmente contradictorio, totalmente distinto. Entonces me parece que la ciencia siempre tiene que estar actualizándose, siempre tiene que estar a la vanguardia, siempre tiene que estar acorde con los tiempos presentes, y en ese sentido pues hacernos libres y no esclavos del oscurantismo, del poder, de los poderes fácticos, entre otras cuestiones. Otro motivo, otra razón de por qué es importante la ciencia, pues es para reducir la desigualdad del conocimiento, y con ello la social y la económica. Desafortunadamente, como sabemos hoy en día, con la pandemia y con toda esta situación que está ocurriendo en el mundo, pues hay muchos países, entre ellos México, que va obviamente pues atrás, ¿no? De las grandes potencias, porque históricamente, culturalmente, pues llegamos tarde a la modernidad. Somos un país que es parte de una región donde el Estado pues se ha utilizado para bienes particulares, no para el bien común, entre otras cuestiones. Entonces, la desigualdad social en México y en la región latinoamericana sigue siendo uno de los problemas, si no es que el problema principal de otros problemas sociales y criminológicos. Por eso es que decimos que si no se abate la desigualdad social, si no se hacen cambios estructurales, pues difícilmente podremos ver resultados en materia criminológica, ¿no? En materia de riesgos, de violencias, de criminalidad. Entonces, me parece que la ciencia pues puede abrir precisamente esos
esos caminos, ¿no? Para reducir la desigualdad. La primer desigualdad que tenemos es de conocimiento y después se va sumando la desigualdad económica y social. Basta mirar en clases sociales, ¿no? A partir de las clases sociales, cómo la educación empieza a ser utilizada como un importante instrumento de brecha social. Entonces, la ciencia principalmente pues nos ayuda a cortar esas distancias, ¿no? De la desigualdad, primero del conocimiento y después la desigualdad social y la desigualdad económica. ¿A través de qué? Pues de la educación, a través de la investigación. Desafortunadamente en México pues son dos de los sectores, dos de los ámbitos que pues han sido más golpeados por estos gobiernos neoliberales. La educación, como ustedes saben, si bien es cierto, es de los sectores que más presupuesto tiene al nivel nacional, pues gran parte de ese presupuesto se va a gastos corrientes, a gastos administrativos, no hay una adecuación de calidad. Si nos ponemos a ver cuántas de las y los mexicanos tienen un posgrado, una licenciatura, un doctorado, pues estamos muy por debajo en las listas de la OCDE, ¿no? Entonces, de lo que se dedica también a investigación es muy poquito, del PIB, en fin, ¿no? Tenemos muchísimos retos en términos de investigación, de educación y por ende, pues de esta desigualdad de conocimiento. Otro punto que también es importante de por qué la ciencia y la metodología nos pueden mejorar nuestro acercamiento a la realidad, pues es para fortalecer el ámbito científico en países de desarrollo, ¿no? Ya un poco lo que les decía hace unos segundos, no tenemos ni un investigador por cada 10,000 habitantes, ¿no? Aproximadamente, si ustedes bajan la lista del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, que es como la lista pública, la lista oficial de cuántas investigadoras, investigadores tenemos en nuestro país que están reflexionando, que están creando conocimientos sobre diferentes áreas, pues no tenemos ni uno por cada 10,000 habitantes, ¿no? Lo cual nos ubica entre los últimos lugares de los países de la OCDE y del mundo. Y finalmente también para aprender a investigar científicamente, ¿no? Como ya les decía un poco, esta idea de las criminologías, esta idea de la criminología contemporánea, pues sin duda tiene numerosos retos, numerosas perspectivas para modificar esta criminología tradicional, ¿no? Entonces eso es muy importante, el cómo la ciencia y la metodología en particular nos pueden ayudar para evolucionar, para modificar nuestras realidades, para salir de la desigualdad social. Sin duda la ciencia puede convertirse, es un instrumento de revolución social, ¿no? De revolución científica y de revolución social. Desafortunadamente, como les digo, pues en nuestros países periféricos, en nuestros países en desarrollo, pues muy poco presupuesto, muy poco interés le toman los gobiernos a la ciencia, a la educación, a la investigación, a la innovación, ¿no? Ahora, como segundo punto, pues sobre el método científico, ¿no? Ya les decía, el punto aquí es entender que hay diferentes métodos, no solo el método científico, esta idea que nos enseñaron desde pequeños, ¿no? Desde que estábamos en la licenciatura, desde la observación hasta prácticamente la creación de leyes universales. En ciencias sociales, recordemos que la criminología es una ciencia social, puesto que su objeto de estudio tiene que ver con la interpretación social, con las instituciones, con las definiciones de las instituciones sociales y políticas. Como ciencia social, pues utiliza diferentes métodos, no solo un método, no solo el método científico. Si nos ponemos, por ejemplo, a rastrear históricamente qué metodologías ha utilizado la criminología, podríamos en un primer momento hablar de la metodología o del método abstracto que utilizaba Hobbes, que utilizaba John Locke, que utilizaba Montesquieu, que utilizaba Rousseau, en el marco de lo que se conoce como la escuela clásica, donde ubicamos también a Bentham, ubicamos a Beccaria. Ese era el método abstracto, que no era a partir de la observación, sino más bien a partir de las ideas, de lo abstracto, de cómo podrían ser las cosas, cómo tendrían que ser el derecho penal, las prisiones, etcétera. Posteriormente, sí, en efecto, vino el método empírico, el método positivista, que fue a partir de la observación. Ahí tenemos a Comte, tenemos a Lombroso, tenemos a estos investigadores que partían de la observación clínica, de la observación estadística, de la medición, y posteriormente la enunciación de leyes, de normas, de enunciados. Pero después también viene la fenomenología,
criminología, ¿no? La etnometodología con el interaccionismo simbólico, y finalmente el método histórico, dialéctico de Marx, ¿no? También recordemos que en la última etapa de la criminología crítica, pues innova también sobre estas metodologías de cómo aproximarse a la realidad criminal. Entonces, la criminología ha utilizado muchísimos métodos, muchísimos caminos, muchísimas rutas para llegar a ese conocimiento, a crear el conocimiento, para un poco reflexionar sobre esa pregunta, ¿no? Que tiene la criminología científicamente, que es ¿qué es el crimen?, ¿no? Esa es la pregunta fundamental, pero aquí lo importante es entender que no hay un método científico único, sino que hay varios caminos, varias rutas. Lo que sí es un poco lo que les comentaba, no hay ciencia sin método, no podemos hacer una investigación, no podemos generar un protocolo, no podemos hacer una tesis, no podemos hacer un artículo, un capítulo, sin un método, sin un camino, sin una ruta coherente, lógica, de cómo llegamos a esos resultados, de cómo llegamos a ese objeto de estudio, de cómo nos aproximamos, de cómo llegamos a los hallazgos, a las conclusiones. Entonces, eso sí es importante. No hay ciencia sin método, pero el método no es único. Hay tantos métodos como áreas disciplinarias existen, ¿no? Por ahí les recomiendo un artículo de Tamayo, donde se pregunta a él, en un libro que se llama, si no mal recuerdo, sobre la ciencia en México, él se pregunta ¿qué es un investigador? ¿Qué es una investigadora científica? Y él responde que el método pues no es la regla, no es el indicador más confiable para decir este sí es investigador y este no es investigador, puesto que en las ciencias sociales hay una multiplicidad de métodos. Entonces él más bien habla de las 7 reglas, ¿no? De que son mucho más como más éticas, ¿no? De no mentir, no falsear los hechos, etcétera, pero no es el método el que no podríamos nosotros utilizar como para medir o para evaluar si es una investigación científica o no. Hay tantos métodos, repito, como áreas disciplinarias existen. No existen verdades absolutas, ¿no? También esto es muy importante. Ontológicamente existen maneras tanto objetivas como subjetivas de existir. Esto es muy importante en cuanto a la parte sobre todo de la criminología del interaccionismo simbólico, a la fenomenología, a la etnometodología. Hay sociología, estadística, sociología clásica, por así decirlo, y hay sociología también espontánea, ¿no? Que está fundada o que está pensada desde los significados, desde las creencias, desde los sentidos, criminología cultural, etcétera. Después, un poco ya entrando en materia, ¿no? Sobre la metodología aplicada en contextos de riesgo, en contextos violentos, pues sin duda la criminología, como ustedes saben, hace como 2-3 días publiqué unos datos del último estudio de Compara Carreras del Instituto Mexicano para la Competitividad, y si recuerdan bien, uno de esos datos decía que la criminología estaba entre las 10 carreras con mayor riesgo, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero sin duda, cada vez que uno se interesa por estudiar criminología, por abordar las diferentes temáticas, los diferentes objetos de estudio de la criminología, pues muchas veces en el vulgo, ¿no? En nuestra familia, en la comunidad, pues existe esta expresión de por qué tanto riesgo, ¿no? La criminología conlleva riesgos. ¿Por qué vas a estudiar una carrera con tanto riesgo? Pensando en una investigación policial, pensando en una investigación penal, pensando en una investigación forense. Entonces, sin duda, el riesgo, ¿no? La violencia, pues está atravesada por la criminología. No por ello, pues sin más, es el estudio precisamente del crimen, ¿no? Es precisamente el estudio de la violencia, el estudio de las violencias, el estudio del daño social, de toda esta parte que tiene que ver con la transgresión de las normas sociales y las normas positivas, ¿no? Entonces, los contextos siempre nos acompañan, siempre están de nuestro lado, y pues obviamente eso impacta cómo pensamos la metodología. Tradicionalmente la metodología pues es pasiva, ¿no? Tradicionalmente es como muy acartonada, paso a paso, ¿no? Como muy estricta en ese sentido, pero cuando nos enfrentamos a contextos de riesgo, como por
ejemplo, entrar a prisión para entrevistar a secuestradores o para ir a una comunidad donde existe riesgo de ser linchado, o cuando se está encuestando, ¿no? A una comunidad con bastante riesgo de violencia, entre otras experiencias, pues sin duda la metodología sufre ahí cambios, sufre modificaciones que tiene que obviamente pues responder en el momento, ¿no? Por eso es que decimos que la metodología en contextos de riesgo pues nunca está acabada, siempre es un proceso que se vive día con día. Entonces, me parece que en este sentido, sobre la metodología aplicada en contextos violentos o en contextos de riesgo, pues podríamos hablar de tres cosas, sobre todo de la experiencia, ¿no? De la breve experiencia que yo he tenido en algunas publicaciones, en algunas investigaciones de campo, sobre todo, obviamente, pues me parece que podríamos pues subrayar como tres relaciones, ¿no? Tres formas de relacionar la metodología aplicada y estos contextos de riesgo, estos contextos criminológicos. En un primer momento, pues, ¿qué estudiamos, no? Estos contextos de riesgo, estos contextos violentos, nos definen el que estudiamos, ¿no? Ya sea con la criminología mediática, la criminología negacionista o la criminología académica. No sé si recuerden ahí esta clasificación de Zaffaroni, que me parece muy pertinente en términos de cómo estos contextos de violencia pues nos definen qué investigar y cómo hacerlo, ¿no? Él habla de tres criminologías: la criminología mediática, que es la que definen los medios de comunicación. Hoy en día, como ustedes saben, los medios de comunicación son pues uno de los poderes fácticos más importantes, que definen realidades, que construyen realidades, que generan realidades. Ya lo estamos viendo con el COVID y con otras circunstancias, cómo los medios de comunicación pues generan esta agenda, ¿no? Entonces, la criminología mediática es esa que definen los medios de comunicación. Después viene la criminología negacionista. Esta criminología, dice Zaffaroni, que es la criminología que niega los genocidios, niega los grandes crímenes y que se focaliza principalmente en los crímenes de bagatela, en los crímenes de contra el patrimonio de personas, ¿no? Es esta criminología clínica, esta criminología positivista. Entonces también ahí tenemos un impacto importante en definir cómo estamos definiendo nuestro objeto de estudio, ¿no? ¿Cómo lo estudiamos? Que aquí es como obviamente la relación más importante. Les decía, estos contextos de riesgo en los que participamos pues definen muchas veces o transgreden, ¿no? Muchas veces las reglas del método tradicional, ¿no? Del método que vamos a utilizar. Por ejemplo, el protocolo de seguridad, ¿no? Esta idea del protocolo de seguridad siempre es fundamental en los contextos de riesgo. Yo he participado en varias investigaciones de campo. Recuerdo, por ejemplo, una donde levantamos encuestas para generar la ECOPRED. No sé si recuerdan el PRONAPRED, que fue uno de los programas más importantes en materia de prevención social de las violencias y el delito con el gobierno de Peña Nieto. Y uno de las metas, uno de los pendientes que se quedaron allí fue precisamente levantar la ECOPRED, ¿no? La prevención se supone que tiene como objetivo reducir los factores de riesgo, no reducir la incidencia delictiva. Ya lo he dicho muchas veces en otras sesiones. El objetivo de la prevención es reducir los factores de riesgo. Entonces, en ese entonces, en 2016, obviamente se generó esta encuesta, ¿no? Que se llamó ECOPRED. Ustedes búsquenla en el INEGI. Solamente se levantó una vez, que fue en el 2016. Se levantó obviamente los municipios que iban a tener PRONAPRED, en los municipios que tenían más incidencia, que tenían más factores de riesgo. Entonces, en ese entonces participamos en el levantamiento de la ECOPRED en el Estado de México. En particular, yo coordiné el grupo en Nesa. Y entonces, en ese sentido, pues tuvimos que generar estos protocolos de seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos obviamente en campo, estamos coordinando a varios encuestadores, a encuestadoras, y obviamente hay que generar un protocolo de seguridad ante alguna emergencia, ante un riesgo. Tuvimos ahí, recuerdo, comentando con otros compañeros que coordinaron Chimalhuacán, que coordinaron Toluca, que coordinaron
mencionaron Ecatepec, entre otros municipios que estaban en el PRONAPRED en ese momento, pues comentando con ellos si tuvieron algunos incidentes, ¿no? De encuestadores asaltados, encuestadores que sufrieron algún delito. Entonces el protocolo de seguridad es fundamental, ¿no? Cuando se hacen este tipo de encuestas o este tipo de incursiones en lo comunitario, tener los teléfonos de las corporaciones policiales. Recuerdo también otra investigación donde hicimos un levantamiento en las colonias más peligrosas, más riesgosas de la Ciudad de México. Entonces nosotros tocábamos base con los centros comunitarios, ¿no? De las colonias, y generamos este protocolo de seguridad que principalmente pues es para generar seguridad a nuestros encuestadores, para generar seguridad a nosotros mismos que estamos incursionando en esos contextos de riesgo. Entonces el protocolo de seguridad es fundamental cuando uno va a campo, ¿no? Ya sea, como les decía, en comunidad o también en prisión, ¿no? También cuando entramos a algún centro penitenciario, pues tenemos que seguir los protocolos de seguridad internos, pero también nosotros tener un propio protocolo de seguridad que nos pueda ayudar en situaciones de emergencia o en situaciones de extrema precaución. Respaldo y coordinación institucional o comunitario. Esta es la segunda idea, el respaldo institucional o comunitario. Como ya les comentaba cuando participamos en investigaciones sobre prisión, en la Ciudad de México, no sé cómo sea en otros estados o en otros países, pero al menos en la Ciudad de México, pues existe un área en la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México que está dedicada a recibir, ¿no? A evaluar los protocolos de investigación para que tú puedas ingresar como alumno o como investigador a cualquier centro penitenciario a hacer tu propia investigación, ¿no? De lo que sea. Entonces, obviamente ahí hay un respaldo institucional muy importante. El protocolo tú lo entregas en la subsecretaría, después va al centro, no sé si queremos hacer la investigación en el Reclusorio Oriente, pues ese protocolo se va al comité del Reclusorio Oriente, ellos lo evalúan, lo leen y después ellos aceptan o no la investigación. Entonces, cuando tú ya entras, ya llevas ese respaldo institucional. Además, obviamente, de la propia institución. En este caso, las investigaciones que hemos hecho en prisión, pues obviamente van respaldadas por el INACIPE, van respaldadas por esta institución que también, pues es importante, ¿no? No es como tocar puerta y ya pasar, sino que hay un respaldo institucional. Entonces, eso en cuanto a la prisión. Y en cuanto al respaldo comunitario, ya les comentaba esta experiencia, ¿no? La experiencia de este diagnóstico que hicimos sobre las comunidades o las colonias más riesgosas en la Ciudad de México, donde tocamos base con los centros comunitarios. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer encuestas en las casas, ¿no? De estas colonias para preguntarles sobre algunas problemáticas, sobre algunas soluciones, pero antes de eso, ¿no? Tocamos base con los centros comunitarios para que ellos fueran precisamente el enlace y la gente no se sacara de onda de vienen a encuestar quién sabe, sino que ya fueran sobre aviso de que, bueno, van a venir un instituto, que era en ese entonces el IECRIM, ¿no? Vienen un grupo de encuestadores, y punto, ¿no? Entonces, el respaldo siempre es muy importante en contextos de riesgo para no elevar precisamente este peligro, ¿no? Este riesgo de ser linchado. Por allí, no sé si han visto en algunas publicaciones, sobre todo recientes, de algunos encuestadoras del INEGI que han sido linchados, ¿no? Porque pues no tienen ese protocolo de seguridad, ese respaldo institucional presente. Otro punto, ¿no? El tercero, que también es importante, es el conocimiento previo del escenario. Es importante también en contextos de riesgo, en contextos de violencia, pues tener el conocimiento suficiente del escenario. Sabemos obviamente que el campo es impredecible, ¿no? Cuando hace uno trabajo de campo, cuando hace uno trabajo cualitativo, pues dependes mucho de los factores de sociales, de los factores externos. Puedes tener tú, no sé, tal vez recuerdo yo en alguna ocasión estando realizando
una investigación sobre factores de riesgo en jóvenes transgresores en centros penitenciarios en la Ciudad de México, pues teníamos ya nosotros la ruta, ¿no? Llegamos a buena hora y pues después ya no se pudo ingresar al centro penitenciario, ¿no? Entonces el campo siempre es impredecible, ¿no? No sabes qué va a ocurrir, aunque tú tienes que siempre llevar esa ruta, ¿no? Esa lista de puntos a resolver. Entonces el conocimiento previo del escenario es muy importante, sobre todo, como les decía, en contextos de riesgo, conocer, por ejemplo, cuando uno va a entrevistar a prisión, pues un poco también ahí el caló, ¿no? Que se utiliza dentro del centro penitenciario, las palabras, todo eso es muy importante para generar confianza en el rapport, para generar una mayor profundidad en el conocimiento que nosotros queremos extraer. Igual pasa en la comunidad, ¿no? El punto acá es pues tratar de camuflajearte, ¿no? De no ser tan externo, de no ser tan extraño a la comunidad, para que en ese sentido se pueda abrir un poquito más y podamos generar esa confianza, ¿no? Que es fundamental. Yo siempre he dicho que el rapport es el 70 o 80% de una entrevista, puesto que si no hay confianza, pues el entrevistado se va a cerrar y hasta allí queda la investigación, ¿no? Entonces el conocimiento previo del escenario es fundamental. Conocer, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una investigación de campo, una investigación acción, una investigación que nos exija tal vez camuflajearnos en un ámbito criminal, pues obviamente tenemos que tener ese conocimiento previo del escenario. El rapport, que ya les mencionaba yo, que también es muy importante, el consentimiento informado y protección de datos es otro de los puntos fundamentales. Cuando nosotros hemos entrado a prisión, hemos ingresado a prisión para hacer algunas entrevistas, algunas historias de vida, pues siempre es importante que el entrevistado firme, ¿no? de su consentimiento y que uno, pues con esta responsabilidad ética, tampoco utilice de mala manera los datos y por el contrario se protejan, ¿no? Nosotros cuando hicimos, por ejemplo, esta investigación sobre hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia, pues obviamente todos y todas las que fueron entrevistadas firmaron su consentimiento, sabían de qué iba la entrevista, para qué era, que era una investigación académica, y se protegían sus datos. En el libro, como ustedes pueden, si lo han adquirido o piensan adquirirlo, ustedes verán que no mencionamos ningún nombre, ni tan siquiera alias. Desafortunadamente hay muchos investigadores que pues no protegen esos datos y que publican incluso imágenes, publican rostros, obviamente contrariando ahí esta protección de datos y este consentimiento informado. Entonces siempre es importante, obviamente en los contextos de riesgo, pues también, ¿no? Es difícil. Pensemos estamos haciendo una investigación sobre delincuencia organizada, ¿no? Sobre el sicario. Y entonces vemos que estamos ante un escenario que desde la investigación supone un gran hallazgo, pero desde la parte ética supone un delito o supone otra circunstancia. Entonces, obviamente ahí son estos dilemas que tenemos como investigadores, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Le pedimos el consentimiento o después, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, estos puntos pues se ven limitados o se ven modificados en contextos de riesgo. Recursos de asistencia victimológica. También recuerdo en algunas ocasiones que participamos, sobre todo con víctimas, algunas entrevistas, etcétera. Pues obviamente muchas veces las personas víctimas, pues entran en crisis. Entonces uno tiene que tener los conocimientos mínimos o tener ahí al personal adecuado para generar esta contención, ¿no? O estos recursos de asistencia victimológica, para no llegar a revictimizar a la víctima o para no llegar a revictimizar a
la entrevistado, a quien nos está aportando información. Entonces es muy importante los recursos de asistencia victimológica, siempre tenerlos presentes en contextos de riesgo, sobre todo si estamos entrevistando a víctimas, si estamos ante ciertas situaciones. Plan de abandono emergente del campo, ¿no? También hay que, como les decía al principio, tener un plan, ¿no? O un protocolo de seguridad, pues ese protocolo de seguridad tiene que abordar también, ¿no? Abordar esta parte del plan de abandono emergente del campo ante ciertas situaciones extremas. Recuerdo yo, por ejemplo, en alguna ocasión entramos a prisión, no recuerdo si fue el sur o el oriente, y nos tocó un motín, ¿no? Entonces tuvimos que abortar la misión, tuvimos que abortar la investigación de campo, incluso estuvimos un par de horas dentro porque no se puede salir ante un motín dentro de la prisión. Entonces también tener presente esos planes de abandono emergente del campo, ¿no? Riesgos ambientales y situacionales, como les decía en este levantamiento de la encuesta que hicimos en 2016, pues hay que tener en cuenta estos riesgos, ¿no? Asaltos, secuestros incluso, que pueden ocurrir en contextos de riesgo, también son muy importantes tenerlos en cuenta, ¿no? La dimensión ética, un poco ya les comentaba, y aquí tenemos pues varios puntos, ¿no? Varios puntos específicos sobre la dimensión ética de la investigación científica, ¿no? La dimensión ética en la investigación criminológica, podríamos hablar. Una parte pues tiene que ver con el agente encubierto, ¿no? Ya les decía, estos investigadores que se dedican a la violencia, que se dedican a la criminalidad, pues tienen estos dilemas, ¿no? Si estás investigando desde la parte cualitativa, ¿no? En Tepito el secuestro y te toca con tu entrevistado que se va a hacer un secuestro, entonces ¿qué haces? ¿Lo acompañas? ¿Acompañas ese proceso? ¿No? ¿Te conviertes en cómplice? Es muy, muy, muy constante esta parte, sobre todo desde la investigación cualitativa, ¿no? Incluso en algunas ocasiones puedes también fungir como agente encubierto, como se hace en la policía, ¿no? Que también dentro de la corporación policial es todo un tema, ¿no? Los agentes encubiertos, hasta dónde puede el agente encubierto, hasta dónde puede generar sus conductas, hasta qué momento él tiene la responsabilidad, hasta qué momento la responsabilidad es de la institución, etcétera. Los incentivos también es otro de los puntos específicos que se tienen en cuanto a la dimensión ética de la investigación criminológica. ¿Le doy o no de dinero a quien voy a entrevistar? Si le doy dinero, eso quiere decir que estoy yo modificando lo que me va a decir, aplica, no aplica. Entonces ahí también es un dilema muy muy interesante, sobre todo en contextos de riesgo donde a lo mejor la gente no quiere hablar nada y a lo mejor por alguna una cuestión no económica, ¿no? También hay que pensarlo en otra especie, pero ese favor también es importante, ¿no? Los incentivos, la grabación. Nosotros afortunadamente en las investigaciones que hemos hecho en prisión y en algunas comunitarias, pues hemos tenido la fortuna de grabar, incluso con permiso institucional. En otras ocasiones, pues obviamente la grabación está oculta, ¿no? Traemos nosotros la grabadora encendida, pero no se le hace saber al sujeto entrevistado, dado el riesgo que podría implicar, por un lado, a lo mejor de detener su testimonio, o por otro lado pues de generar una reacción violenta. Entonces muchas veces se prefiere que la grabación esté oculta, pero en estos casos, por ejemplo, recuerdo en Hasta donde la familia es responsable de la delincuencia, pues nosotros tuvimos incluso el aval, ¿no? De los comités dentro de las prisiones para poder ingresar con las grabadoras. Incluso a los sujetos entrevistados se les pedía el consentimiento no solo de dar su testimonio, sino que de que su testimonio fuese grabado. Entonces también es otro de los dilemas: grabamos, no grabamos, si grabamos le decimos, no le decimos, etcétera. El rol del investigador, ¿no? Que como ya les decía también puede traspasar esas líneas y convertirse en objeto de estudio, etcétera.
Después, otro tema, ¿no? Las técnicas. Obviamente las técnicas también son importantes en cuanto a los contextos de riesgo, la observación participante, que se utiliza mucho. Muchas veces el propio investigador se hace pasar por el objeto de estudio, ¿no? Se hace pasar por uno de los objetos de estudio. Recuerdo, por ejemplo, de los libros clásicos, por ejemplo, está de la Sociedad de los Cautivos, ¿no? O también los internados de Goffman, que son desde un enfoque cualitativo, desde un enfoque del interaccionismo simbólico, que implicaron obviamente un cierto camuflaje, ¿no? Entre los internos, entre el personal penitenciario, y eso suele suceder, ¿no? La observación participante, sobre todo en contextos donde es muy difícil, describir a distancia, observar a distancia, donde las barreras epistemológicas, conceptuales incluso, pues suponen un gran impacto en los hallazgos de la investigación. Entrevistas a profundidad, grupos focales, son como o sea, en contextos de riesgo se prefiere utilizar estas técnicas, ¿no? Más cualitativas, más profundas, para comprender, ¿no? Que también les decía un poco, la criminología no explica, comprende. La criminología debe de tener esa perspectiva más cualitativa, en tanto los objetos son sujetos de estudio, ¿no? Efectos a la salud también es otro de los temas, otro de los tópicos que es importante subrayar en este sentido de la metodología aplicada en contextos de riesgo. Muchas veces el propio investigador pues tiene consecuencias en su salud, la transferencia, la contratransferencia, el estar entrevistando a victimarios, a víctimas, ¿no? Sabemos que incluso en centros penitenciarios pues debe de haber programas para los técnicos penitenciarios, el síndrome de burnout, ¿no? Toda esta parte es también muy interesante y hay que tenerla muy en cuenta. Regresar el favor, ¿no? Que también es otro de los puntos importantes, cómo nosotros regresamos ese favor a la comunidad, cómo regresamos ese favor a quien nos abrió su vida, a quien nos aportó su testimonio, porque no es cualquier cosa, sobre todo desde la parte cualitativa y en estos contextos de riesgo, ¿no? Dar su testimonio de alguna violación, de algún suceso victimológico o de tu historia criminal, etcétera, pues es bastante delicado. Entonces es importante que como investigadoras e investigadores siempre tratemos de regresar el favor, ¿no? Recuerdo en alguna ocasión trabajando en Chimalhuacán, estábamos haciendo encuestas de factores de riesgo vinculadas al alcohol y a las drogas en algunas escuelas secundarias, en algunas escuelas primarias. Y obviamente ahí el favor se regresa precisamente dándolos ese diagnóstico, ¿no? Nos permitió la universidad o la escuela acceder a sus grupos, a sus alumnos, hacer este instrumento, estas encuestas. Bueno, después nosotros les damos ese diagnóstico para que a partir de allí la escuela pueda generar ciertas estrategias, ciertas acciones para reducir el consumo o para saber, por lo menos, ¿no? En un principio, cómo está el estado de las drogas o del alcohol en su comunidad escolar. Entonces, regresar el favor es uno de los puntos también muy importantes que tratamos de generar. ¿Para qué lo estudiamos, no? Aquí tenemos, pues, siempre en la ciencia, siempre hay como dos sentidos, ¿no? Dos perspectivas. Una tiene que ver con crear conocimiento y otra tiene que ver con resolver problemas específicos, ¿no? Entonces, ahí tenemos dos vertientes importantes. O bien generamos evidencia científica para la toma de decisiones. ¿Para qué? Bueno, también tenemos obviamente ahí del lado de la criminología la parte de la política criminológica en términos de cómo prevenir, cómo reaccionar, cómo generar una política criminal, etcétera. Entonces generamos esta investigación científica para mejorar la toma de decisiones.
o bien generamos investigación, acción centrada en la solución de problemas específicos, ¿no? En el sentido de generar investigación dentro de la comunidad y que esa investigación pues ayude a resolver ciertos problemas específicos como la violencia de género, como la violencia juvenil, como la violencia escolar en una determinada escuela, institución escolar, etcétera. Entonces tenemos como esas dos vertientes, ¿no? que son importantes. Después un poco les quiero comentar yo de las experiencias, ¿no? Son 4 experiencias como muy breves, sobre todo todas de campo, en las cuales pues obviamente se visibilizó un contexto de riesgo. La primera de ellas pues obviamente es hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia. Aquí nosotros lo que hicimos fue reconstruir historias de vida de jóvenes transgresores de la ley en centros penitenciarios. Entonces entramos al Centro de Ejecuciones Oriente, ¿no? Al sur, entramos a la penitenciaría, a la comunidad de tratamiento especializado para adolescentes, también a la comunidad Dr. Alfonso Quirós Cuarón, y allí nosotros tratamos de reconstruir esas historias de vida. Obviamente son contextos de riesgo, la prisión es un contexto de riesgo per se, ¿no? No solamente por las personas que están allí, no queremos criminalizar, no queremos hacer este peligrosismo, sino más bien por las propias condiciones institucionales, ¿no? Administrativas. Entonces, obviamente es un contexto de riesgo. En otra experiencia también importante fue la que tuvimos con esta investigación que hicimos sobre la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, que fue en 7 ciudades, entre ellas Cancún, Acapulco, Tijuana, Ciudad Juárez, Tenancingo, entre otras, Jalisco, etcétera, donde hicimos trabajo de campo, acudimos a ambientes de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, y obviamente también ahí se presentaron todos estos tópicos que les comentaba, ¿no? De los dilemas, de los agentes encubiertos, de los incentivos, etcétera, ¿no? Entonces esa fue otra de las experiencias también importantes. Una más fue sobre el diagnóstico de violencia contra la mujer en Pátzcuaro, Michoacán. También allí pues eran contextos de riesgo, en tanto que eran entrevistas, grupos focales, también recorridos, ¿no? Recorridos por algunas comunidades de riesgo, de violencia. En otra experiencia, también como les comentaba, pues fue el levantamiento de la ECOPRED en algunos municipios del Estado de México, el diagnóstico que hicimos sobre las colonias más peligrosas en la Ciudad de México desde el IECRIMT. O sea, son varias experiencias, ¿no? Que hemos tenido afortunadamente y en las cuales hemos podido identificar estos puntos, estos tópicos que son fundamentales, ¿no? Reflexionar. Yo siempre que dirijo tesis, siempre les pido a los alumnos que hagan un apartado pequeño donde ellos expliquen un poco su experiencia en la investigación que pueda ayudar a otros y a otras que están en curso de esa investigación, pues a advertir ciertos riesgos, a profundizar sobre ciertas oportunidades, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esta charla, ¿no? Más bien tiene esa finalidad, ¿no? Como un poco compartirles algunas de las experiencias, algunos de los hallazgos en términos metodológicos que hemos tenido sobre la investigación de campo, sobre la investigación criminológica, ¿no? Entonces, es un poco lo que yo les quería comentar. No sé si acá tengan algunas preguntas, algunas dudas, que quieran ustedes profundizar sobre algunas de ellas. Déjenme ver acá. Aquí tenemos algunas. Bárbara Rivero, hola, buenas noches. Mercedes, saludos. Garduño, buenas noches. Acero. Ramón Miguel dice, tiene una máquina del tiempo con esa gran cantidad de literatura. Gali, hola, buena noche. Excelente. Maestro César, ¿qué tal? Muchas gracias, felicidades también. Blanca Yesenia, felicidades, un gusto verte y escucharte, gracias. Andrés Salvor nos dice, lo penitenciario es lo más hermoso.
Alexander Velázquez, muy interesante la explicación en cuanto a los factores de riesgos. Además, debe de tomarse en cuenta los controles sociales que el propio Estado implementa en cuanto a la creación de políticas criminales. Eso es un poco lo que, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda de lo que comentamos en esta prácticamente hora, ¿no? Sobre metodologías aplicadas en contextos de riesgo. Repito, no hay investigación sin método, pero aún así es importante entender que existen tantos métodos como áreas de la disciplina. ¿Hay alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay ninguna pregunta. Saludos, Wendo. Anel Sky dice: sus sesiones son excelentes. Muchas gracias a todas y todos por nuevamente estar acá con nosotros. Trataremos de hacer estas sesiones. Posiblemente la próxima sesión sea tal vez acerca de la tesis, ¿no? Algunas recomendaciones, algunos puntos importantes acerca de la construcción de una tesis de grado, cómo plantear el problema, cómo hacer hipótesis. Buenas noches, me surge la duda, ¿cómo desarrolla la labor criminológica en factores de riesgo en temas sobre narcotráfico? ¿Cómo desarrolla la labor criminológica en factores de riesgo en temas sobre narcotráfico? Bueno, recordemos que la criminología pues ha tenido algunos cambios, ¿no? Históricamente. Yo les recomiendo mucho que lean mi texto sobre criminología contemporánea. Una de esas preguntas, de las 10 preguntas que yo desarrollo en ese artículo que está publicado en el INACIPE, una de esas preguntas tiene que ver con si la criminología sigue hablando de causas. Como ustedes recordarán, en un inicio la criminología identificaba las causas, ¿no? Y todavía sigue habiendo algunas colegas que piensan que es posible identificar la causa, el origen del mal. Desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Las ciencias sociales, la investigación sobre nuestras espaldas, sobre las cuales estamos parados desde hace muchísimo tiempo, pues han evidenciado que es prácticamente imposible conocer el origen de los hechos sociales. Entonces, por eso es que el lenguaje ha cambiado un poco. Ya no hablamos de causas, sino de factores. Causa, pues obviamente es algo certero, unicausal, es lineal, mientras que los factores son probabilidad. Entonces, hoy hay un gran consenso en la criminología clínica, sobre todo, de que el delincuente, independientemente del delito, si es un delito contra el patrimonio, si es un delito contra la salud, como tú bien acá lo mencionas, que es el narcotráfico, que es un delito contra la salud, en sus diferentes acciones, conductas, independientemente del delito, pues hay una gran cantidad de factores, ¿no? Ya no podemos decir, la causa es, ¿no?, la pobreza, o la causa es la falta de educación, o la causa es la violencia familiar. Eso ya quedó atrás. Es muy poco probable que nosotros podamos, incluso en casos, ¿no?, forenses, es muy poco probable que lleguemos a la causa, a ese origen, ¿no? Entonces, más bien ahora lo que se acepta por parte de la comunidad científica es que hay una serie, ¿no?, una multiplicidad de factores de riesgo, ¿no? Entonces, en cuanto al narcotráfico, como tú bien mencionas, Alexander, este tema del narcotráfico, pues podríamos nosotros enumerar un montón de factores, ¿no? Factores a nivel individual, factores a nivel social, factores a nivel cultural, factores a nivel estructural, factores a nivel económico, a nivel político. Entonces, ya no es deseable pensar los fenómenos criminales desde una causa, sino más bien desde una multiplicidad de factores. Pero eso no es solamente lo único que hay que tener en cuenta.
Ahora hay que añadirle, como bien sugirió en su momento la criminología, bueno, primero fue el estructural funcionalismo con Merton y después el interaccionismo y la criminología crítica con Jock Jung particularmente, hay que añadirle que los factores son interpretativos, son relativos. Es decir, que el factor, no sé, pensemos en la pobreza, ¿no? O en la violencia familiar. Bueno, no es solamente el factor como hecho externo, sino hay que ver que el sujeto juega un papel muy importante, ¿no? Entonces, ese factor de la pobreza, ese factor de la violencia familiar, pues va a impactar de manera diferenciada respecto al individuo, a su historia de vida, a sus factores individuales, ¿no? Eso se lo debemos, les decía, en primer lugar a Merton, ¿no? Que él hablaba de la, en un primer momento, si no mal recuerdo, de la privación absoluta y después de la privación relativa, ¿no? Y después con el interaccionismo y la criminología crítica. Entonces, uno, no solamente es decir que hay una multiplicidad de factores, sino que además hay que decir que esta multiplicidad de factores juega, ¿no? Es dinámico respecto a la historia del sujeto, ¿no? Entonces, como diría en su libro Peter Berger y Lungman, ¿no? En cómo en la construcción social de la realidad, incluso en una misma colonia, incluso en una misma familia, el factor de la violencia familiar es distinto, ¿no? No es lo mismo cómo lo va a entender, cómo lo va a interiorizar Pedro que Juan, ¿no? Es muy distinto, aun cuando el hecho externo sea lo mismo. Entonces, ahí tenemos ya otro nivel, otro escalón por complejizar más los factores de riesgo. Obviamente hay patrones, ¿no? Hay patrones que se han identificado a partir, pues, de las entrevistas que tenemos de personas sentenciadas por este tipo de delitos, ¿no? Por lo que se ha generado en la investigación científica, en la investigación académica. Entonces, por eso te decía que son más bien un juego, ¿no? Dinámico de factores que están alrededor del narcotráfico, desde factores individuales hasta factores económicos, políticos y estructurales. Porque además habrá que decir que el narcotráfico es uno de los temas más complejos, porque tú me dices narcotráfico, pero aquí tendríamos que decir, pues, en qué sector del narcotráfico, ¿no? Porque no es lo mismo el que transporta que el que siembra, no es lo mismo el sicario, ¿no? Que el jefe de jefes, por así decirlo, o quien está desde alguna corporación policial lavando dinero. Entonces, hay muchísimas conductas, muchísimos comportamientos que entran en ese campo del narcotráfico que es difícil, ¿no? Entonces, ahí habría que complejizar aún más, ¿no? Los factores de riesgo, pues respecto a qué actor, ¿no? En qué proceso, en qué etapa. Entonces, se convierte en algo súper complicado, ¿no? Que me parece es un pendiente de la criminología, porque muchas veces la criminología ha tratado de universalizar, ha tratado de generalizar los factores de riesgo para todos los delitos, y no, lo que hay que hacer ahora es decir, bueno, este delito en específico, esta violencia en específico tiene tantos factores de riesgo, y no generalizarlos, etcétera, ¿no? Pero eso es un pendiente que tenemos ahí. ¿Qué opina respecto a la salud mental que debe tener un criminólogo para poder abordar ciertas áreas? Ojalá algún día pueda hablarnos un poco sobre pederastia, datos, estadísticas y medidas de prevención. Bárbara Rivero, por ahí tengo un video, no sé, ahí te lo paso, o si gustas buscarlo en el historial de los videos de esta página. Fue uno de los primeros que hice con el YECRIMP, es sobre el Gran Jurado de Pensilvania, una investigación histórica. Creo que después la de Boston es la segunda más importante en la historia que se ha hecho desde las corporaciones policiales y penales en Estados Unidos sobre temas de pederastia, sobre temas de pedofilia dentro de la Iglesia Católica. Entonces, en ese video que se llama El Gran Jurado de Pensilvania, yo hago una reflexión sobre este documento que está público, si no mal recuerdo, en inglés, obviamente, una reflexión sobre qué nos dice este documento del Gran Jurado de Pensilvania,
de cuáles son los factores que nos indica la evidencia científica alrededor del mundo, cuáles son los factores que reúnen estos pederastas para violentar sexualmente a niñas, niños o adolescentes, y qué hacer, ¿no? Qué medidas preventivas, qué medidas de reacción podríamos tomar. Entonces tal vez te ayude ese video. Te digo, en YouTube puedes meterte a la página Un Criminólogo en México o a IECRIMT y allí buscarlo en Gran Jurado de Pensilvania. Respecto a la salud mental que debe tener un criminólogo, pues sin duda es fundamental, ¿no? Como la debe tener un psicólogo, como la debe tener un victimólogo, un abogado, un juez, en realidad todos los que nos dedicamos a estos temas de las ciencias penales, y más los que estamos en contacto constantemente con víctimas, con victimarios, pues sin duda la transferencia y la contratransferencia es muy importante tenerla en cuenta. Creo que le estoy entendiendo, es decir, un factor externo, pobreza, afecta a los factores internos del propio individuo, dice Ángel Aparicio. Sí, recordemos que es que un poco ahí es entender, ¿no? Tanto la sociología clásica, por así decirlo, ¿no? Y la sociología espontánea, con Durkheim y Weber, ¿no? Es un poco como el diálogo que tienen ahí. O sea, no solamente es el hecho externo, sino el cómo se interpreta. Entonces ahí recordemos que el interaccionismo simbólico fue muy importante, porque el interaccionismo simbólico nos dice que no solamente son sujetos interactuando con otros sujetos, sino que en medio de ellos siempre hay un significado, ¿no? Ya sea un sujeto con una cosa, un sujeto con un objeto, un sujeto con un sujeto, siempre hay como un intermediario, ¿no? Una interfaz que tiene que ver con el significado, con el sentido que le damos desde nuestra propia historia, desde nuestros propios factores como actores sociales. Entonces, este libro que les comentaba de la construcción social de la realidad de Peter Berger y Luckmann nos habla en un texto, en uno de los capítulos, en un párrafo, que incluso el mismo factor pues es diferenciado en una colonia, en una misma familia, no es la misma forma de cómo vamos a interpretar. Entonces esto es muy importante y desafortunadamente no se hace nada al respecto. O sea, desde la criminología pensamos que los factores de riesgo son iguales para todos, o sea, ya el propio factor de riesgo ya es negativo o es positivo per se, y no entendemos que hay una interpretación posteriormente que hace el sujeto de si sí o no le va a afectar, ¿no? Por eso nosotros en la investigación de hasta dónde la familia es responsable de la delincuencia hablamos de factores de riesgo específicos, porque precisamente en las entrevistas que nosotros hicimos pues identificábamos precisamente esta interpretación, ¿no? El mismo factor de riesgo, como puede ser violencia familiar, a alguien le puede afectar negativamente, haciéndole o generándole un comportamiento posteriormente violento con sus parejas, ¿no? Es decir, esta repetición de comportamientos negativos, y para otro el mismo hecho, ¿no? La misma situación de violencia familiar puede hacer que no repita esos comportamientos y tenga a su padre en un ejemplo negativo. Entonces, el mismo hecho social puede generar diferentes interpretaciones, puede generar diferentes consecuencias. Entonces, por eso es importante no solo mirar el hecho, no solamente mirar el factor de riesgo, sino también los procesos de cómo se va a interpretar por el sujeto concretamente, ¿no? Por el sujeto específico. Eso es interaccionismo simbólico, es psicología social, ¿no? Cada caso tiene su factor de riesgo diferente. Sí. Y me parece que aquí, no sé si ustedes estén de acuerdo, pero la criminología ha hecho, sobre todo la criminología clínica, la criminología positivista, pues ha hecho un catálogo de factores de riesgo negativos per se, ¿no? O sea, esta idea de pensar que si ya no estás en la escuela es un factor de riesgo, ¿no? O si eres una jefa de familia, ya es un factor de riesgo. Recuerdo en el PRONAPRED, en este programa nacional que les comentaba que hizo Peña Nieto hace algunos años, uno de los factores de riesgo era precisamente las familias comandadas por mujeres. O sea, si eran mujeres
sin padre, ¿no? Sin pareja, tratando de crear a algunos hijos e hijas, pues ya era un factor de riesgo y por lo tanto esa familia tenía cierta focalización. Entonces, más bien yo creo que había que atemperar un poco esta idea de los factores de riesgo, ¿no? Entonces ahí creo que la criminología muchas veces, en vez de prevenir, lo que hacemos es revictimizar, ¿no? O criminalizar, diría el interaccionismo simbólico, ¿no? Entonces poner estas etiquetas de cuando son niños, desde que son niños, ¿no? Decirles, ya no va bien en la escuela, entonces potencialmente ya prácticamente es un criminal y generamos estos controles sociales que de nada sirven más que criminalizando, etcétera, ¿no? Entonces, ahí creo que hace falta una reflexión crítica sobre los factores de riesgo que se han identificado por la criminología históricamente, ¿no? Y cómo van cambiando con las nuevas sociedades. Lo menciono porque es un tema del que se habla muy poco y muy latente. Sí, te digo, Bárbara, ahí el gran jurado de Pensilvania es un buen video, dura como 15, 16 minutos y es muy interesante. ¿Para cuándo un diplomado en las criminologías? Pues sí, desafortunadamente, pues digo acá, o sea, sí tenemos el respaldo institucional, puede ser por el IECRIM o por el INACIPE, pero en la página, pues no, o sea, sería un curso, serían diplomados, pero no podríamos darles el reconocimiento que ustedes buscarían, no estaría avalado, a eso me refiero, pero podríamos hacerlo a través de otras instituciones como el IECRIM, como el INACIPE u otra institución. Un tema que sería interesante en tratar puede ser el cibercrimen. Sí, también ahora sobre todo con la pandemia, ¿no? Se potencializa las vulnerabilidades dentro de las redes sociales y obviamente también los crímenes a través de las computadoras, de las redes sociales, los fraudes, la trata de personas, ¿no? Un montón de crímenes, el phishing, entre otros, ¿no? Comportamientos que hoy en día son más latentes. Wendo dice a terapia. Ok, pues si quieren aquí le dejamos. Muchas gracias a todas y todos por sus comentarios, por sus preguntas. Estén atentas y atentos a las nuevas secciones. Ya les comentaba yo en el video anterior que vamos a tener algunas nuevas secciones en este canal. Vamos a tratar de renovar, ya no solamente a partir de estas sesiones largas, trataremos de generar unas secciones sobre opinión, sobre recomendaciones literarias, cinematográficas, cápsulas, ¿sabías qué?, etcétera, ¿no? Entonces ahí estén pendientes de estas nuevas secciones. ¿Cómo se puede obtener cédula federal? Bueno, ahí. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego.